Eclesiastés capítulo 11 y versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No debemos esperar ver una inmediata recompensa por todo el bien que hagamos, ni tampoco debemos confinar nuestros esfuerzos a lugares y personas que parezcan tener la probabilidad de producir una recompensa para nuestras labores. El egipcio arroja su semilla en las aguas del Nilo, acto que parecería ser un puro desperdicio del grano, pero a su debido tiempo, la crecida del río desciende y el arroz y los otros granos se hunden en el lodo fértil y rápidamente la cosecha es producida. Hemos de hacer hoy el bien a los malagradecidos y a los impíos. Hemos de enseñar a los indiferentes y a los obstinados. Aguas improbables podrían cubrir un terreno esperanzador. En ninguna parte nuestra labor en el Señor será en vano. Nuestra labor es arrojar nuestro pan en las aguas. Corresponde a Dios cumplir la promesa. ¿Lo hallarás? Él no permitirá que su promesa falle. Su buena palabra que hemos hablado vivirá. Será encontrada y será encontrada por nosotros. Tal vez no suceda todavía, pero algún día segaremos lo que hemos sembrado. Hemos de ejercitar nuestra paciencia, pues quizá el Señor la ejerza. Después de muchos días, dice la Escritura, y en muchos casos, esos días se convierten en meses y años, y sin embargo, la palabra sigue siendo verdadera. La promesa de Dios se cumplirá. Debemos preocuparnos por guardar el precepto y guardarlo en este día. Nahum capítulo 1 versículo 13. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. A los asirios se les permitió durante un tiempo oprimir al pueblo del Señor, pero llegó el tiempo de que su poder fuera quebrantado. De igual manera, muchos corazones son mantenidos en servidumbre por Satanás y se angustian agudamente bajo ese yugo. Oh, que para estos prisioneros de la esperanza la palabra del Señor venga de inmediato. De acuerdo al texto, ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Vean, el Señor promete una liberación presente. Ahora quebraré su yugo de sobre ti. Cree en una inmediata libertad y de conformidad a tu fe será hecho en esta misma hora. Cuando Dios dice ahora, ningún hombre ha de decir mañana. Vean cuán completo ha de ser el rescate, pues el yugo no será quitado, sino que será quebrado, y las coyundas no serán desatadas, sino que serán rotas. Aquí tenemos un despliegue de la fuerza divina que garantiza que el opresor no regresará. Su yugo es quebrado, y ya no podemos ser doblegados otra vez por su peso. Sus coyundas son cortadas, y ya no pueden retenerlos más. Oh, hemos de creer en Jesús para una completa y sempiterna emancipación. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ven, Señor, y libera a tus cautivos de conformidad a tu palabra. Habacuc capítulo 3 y versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta confianza del hombre de Dios es equivalente a una promesa, pues aquello de lo que la fe está persuadida es el propósito de Dios. El profeta tuvo que atravesar los hondos lugares de la pobreza y del hambre, pero fue cuesta abajo sin resbalar, pues el Señor le dio apoyo. Luego fue llamado a los lugares altos de los montes del conflicto, y no estuvo más temeroso de subir que de bajar. Vean, el Señor le proporcionó fortaleza. Es más, el propio Jehová era su fuerza. Piensen en eso. El propio Dios Todopoderoso se convierte en nuestra fortaleza. Noten que el Señor le dio también una base segura para apoyar sus pies. Las ciervas saltan sobre las rocas y los riscos sin perder nunca su apoyadero. Nuestro Señor nos da la gracia para seguir los más difíciles senderos del deber sin tropiezo. Él puede adecuar nuestro pie a los riscos, de tal forma que nos sentiremos muy cómodos allí donde, aparte de Dios, pereceríamos. Uno de estos días seremos llamados a lugares todavía más altos. Hasta allá arriba vamos a escalar, incluso hasta el monte de Dios, hasta los lugares altos donde los seres resplandecientes están congregados. Oh, qué pies son los pies de la fe por los cuales, siguiendo al siervo de la mañana, ascenderemos al monte del Señor. Malaquías capítulo 3 y versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. El día vendrá en el que las joyas de la corona de nuestro grandioso Rey serán contadas, para comprobar que correspondan al inventario que su Padre le entregó. Alma mía, ¿estarás tú entre las cosas preciosas de Jesús? Tú eres preciosa para Él. Si Él es precioso para ti, tú serás suya en aquel día. Si Él es tuyo en este día. En los días de Malaquías, los escogidos del Señor estaban tan acostumbrados a conversar entre sí, que su propio Dios escuchaba su conversación.
Le gustaba tanto que tomó notas de ella. Sí, e hizo un libro con ella que guardó en su oficina de registros. Complacido con su conversación, también tenía su complacencia en ellos. Haz una pausa, alma mía, y pregúntate, si Jesús escuchara tu conversación, ¿estaría complacido con ella? ¿Es para su gloria y para edificación de los hermanos? Responde, alma mía, y asegúrate de que estás diciendo la verdad. Pero qué honor será para nosotros ser considerados por el Señor como las joyas de su corona. Todos los santos tienen este honor. Jesús no dice solamente son míos, sino serán míos. Él nos compró, nos buscó, nos recogió y nos ha forjado a su imagen de tal manera que seremos defendidos por Él con todo su poder. Éxodo capítulo 11 y versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cómo? ¿Tiene poder Dios sobre las lenguas de los perros? ¿Puede impedir que los canes ladren? Sí, así es. Él puede impedir incluso que los perros egipcios acosen a las ovejas del rebaño de Israel. ¿Silencia Dios a los perros y a los que son como perros en medio de los hombres? ¿Y al gran cancerbero a las puertas del infierno? Entonces prosigamos sin miedo nuestro camino. Él podría permitir que los perros muevan sus lenguas, pero paraliza sus colmillos. Podría generar un ruido terrible, pero sin llegar a hacernos un daño real. Sin embargo, cuán dulce es la tranquilidad, cuán deleitable es moverse en medio de los enemigos y percibir que Dios los obliga a estar en paz con nosotros. Como Daniel en el foso de los leones, permanecemos incólumes en medio de los destructores. Oh, que hoy esta palabra del Señor para Israel se vuelve una realidad para mí. ¿Me aflige el perro? Se lo diré al Señor. Señor, al perro no le importan mis súplicas. Háblale tú la palabra de poder, y entonces tendrá que echarse. Concédeme la paz, oh Dios mío, y permite beber tu mano tan distintamente en esto que percibo muy claramente la diferencia que tu gracia hace entre mi persona y los impíos. Salmo 6:9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. La experiencia registrada aquí es mía. Yo puedo confirmar que Dios es veraz. De formas muy maravillosas, Él ha respondido repetidamente a las peticiones de su siervo, sí, y Él está escuchando mi presente súplica y no está apartando de mí su oído. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué sucede entonces? Bien, sin duda la promesa que yace dormida en la confianza creyente del salmista es mía también. He de asirla con la mano de la fe. Ha recibido Jehová mi oración. Él la aceptará, pensará en ella, y me la concederá de la manera y en el momento en que su amante sabiduría lo juzgue conveniente. Yo llevo mi pobre oración en mi mano ante el grandioso Rey, y me concede una audiencia y misericordiosamente recibe mi petición. Hay quienes ridiculizan mis oraciones llenas de lágrimas, pero el Señor no. Él recibe mi oración en su oído y en su corazón. ¿Qué recepción es esta para un pobre pecador? Nosotros recibimos a Jesús y entonces el Señor nos recibe a nosotros y a nuestras oraciones por medio de su Hijo. Bendito sea ese amado nombre que franquea nuestras oraciones de tal manera que atraviesan libremente las puertas de oro. Señor, enséñame a orar, puesto que tú oyes mis oraciones. Juan capítulo 10 y versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Nosotros creemos en la eterna seguridad de los santos, primero porque ellos le pertenecen a Cristo, y Él nunca perderá las ovejas que ha comprado con su sangre, y que ha recibido de su Padre. A continuación, porque Él les da vida eterna, y si es eterna, bien, entonces es eterna, y no puede haber un término para esa vida, a menos que pueda haber un término para el infierno y para el cielo y para Dios. Si la vida espiritual pudiera extinguirse, entonces no sería manifiestamente vida eterna, sino vida temporal. Pero el Señor habla de vida eterna y eso elimina efectivamente la posibilidad de un fin. Observen además que el Señor dice expresamente, no perecerán jamás. En tanto que las palabras tengan un significado, esto garantiza a los creyentes que no perecerán. La incredulidad más obstinada no puede quitar ese significado.
de esta frase. Luego, para completar el asunto, él declara que su pueblo está en su mano y desafía a todos sus enemigos a que lo arrebaten de allí. Ciertamente es algo imposible incluso para el demonio del infierno. Estamos seguros puesto que estamos en la mano de un Salvador omnipotente. A nosotros nos corresponde desechar el miedo carnal, así como la confianza carnal, y descansar tranquilamente en la palma de la mano del Redentor. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no hay un sí en este asunto, pues yo estoy seguro de que tengo falta de sabiduría. ¿Qué es lo que sé? ¿Cómo podría guiar mi propio camino? ¿Cómo puedo dirigir a otros? Señor, yo soy una masa de insensatez y no tengo ninguna sabiduría. Tú dices, pídala a Dios. Señor, ahora te la pido. Aquí en el estrado de tus pies pido que se me otorgue sabiduría celestial para enfrentar las perplejidades de este día. Ay, y también para las simplicidades de este día, pues yo sé que puedo hacer cosas muy estúpidas, incluso tratándose de asuntos sencillos, a menos que tú me apartes del mal. Te doy gracias porque todo lo que tengo que hacer es pedir. ¿Qué gracia es esta de parte tuya? Que solo tengo que orar con fe, y tú me darás sabiduría. Tú me prometes aquí una educación liberal, y eso también sin un tutor enojado o un maestro reprensor. Esto asimismo, tú lo otorgarás sin cobrar un honorario. Lo otorgarás a un necio que tiene la falta de sabiduría, oh Señor. Yo te doy gracias por esa palabra positiva y expresiva, y le será dada. Yo lo creo. Tú harás que en este día tu bebé conozca la sabiduría escondida, que quienes son carnalmente prudentes nunca aprenden. Tú me guiarás con tu consejo y después me recibirás en la gloria. Sofonías capítulo 3 versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Cuando la verdadera religión tiene la propensión a extinguirse entre los adinerados, encuentra un hogar entre los padres de este mundo, ricos en fe. El Señor tiene incluso ahora un remanente fiel. ¿Yo soy parte de ese remanente? Tal vez es debido a que los hombres son afligidos y pobres que aprenden a confiar en el nombre del Señor. El que no tiene dinero ha de probar lo que puede hacer con la confianza. Aquel cuyo nombre no es bueno para nada es su propia estimación. Actuaría sabiamente si se apoyara en otro nombre, en el mejor de los nombres, en el nombre de Jehová Dios, que siempre tendrá un pueblo que confía en él, y este será un pueblo pobre y afligido. Aunque el mundo lo considere poca cosa, su permanencia en medio de una nación es el canal de indecibles bendiciones para esa nación. Aquí tenemos la sal preservadora que mantiene bajo control la corrupción que existe en el mundo a través de la concupiscencia. Nuevamente, surge la pregunta para cada uno de nosotros: ¿soy yo parte de este remanente? ¿Estoy afligido por el pecado dentro de mí y por el pecado que me rodea? ¿Soy pobre en espíritu, pobre espiritualmente en mi propio juicio? ¿Confío en el Señor? Esto es lo principal. Jesús revela el nombre, el carácter y la persona de Dios. ¿Estoy confiando en Él? Si es así, entonces estoy en el mundo para un propósito. Señor, ayúdame a cumplirlo. Sofonías capítulo 3 y versículo 13. Ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ayer pensamos en los afligidos y en la pobre gente que el Señor ha dejado para que sea una simiente viva en un mundo muerto. El profeta dice de los tales que no harán injusticia ni dirán mentiras, de tal forma que, aunque no tenían rango ni riquezas que los protegieran, eran a la vez incapaces de usar esas armas en las que los inicuos ponen tanta confianza. No podían defenderse a sí mismos con el pecado ni con las sutilezas. Entonces, ¿qué? ¿Serán destruidos? De ninguna manera. Ellos serán apacentados y dormirán, y no estarán simplemente libres del peligro, sino que vivirán tranquilos sin temor del mal. Las ovejas son criaturas muy débiles, y los lobos son terribles enemigos. Sin embargo, en esta hora las ovejas son más numerosas que los lobos, y la causa de las ovejas siempre está ganando, mientras que la causa de los lobos siempre está declinando. Un día los rebaños de las ovejas cubrirán las llanuras, y no quedará ningún lobo.
El hecho es que las ovejas tienen un pastor y esto les da forraje, protección y paz. No habrá quien, que quiere decir nadie, ya sea en forma diabólica o humana, los atemorice. ¿Quién atemorizará al rebaño del Señor cuando Él está cerca? Reposamos en verdes pastos, pues Jesús mismo es alimento y reposo para nuestras almas. Isaías capítulo 54 y versículo 4. No temas, pues no serás confundida. No seremos confundidos por nuestra fe. Críticos mordaces pueden asediar las escrituras sobre las que cimentamos nuestra fe, pero cada año el Señor habla más y más claro que en su libro no hay error, no hay exceso y no hay omisión. No es un descrédito ser un simple creyente. La fe que mira únicamente a Jesús es una corona de honor en la cabeza de cualquier hombre y es mejor que una estrella sobre su pecho. No seremos confundidos por nuestra esperanza. Sucederá exactamente como el Señor ha dicho. Seremos nutridos, conducidos, bendecidos y recibiremos descanso. Nuestro Señor vendrá y entonces los días de nuestra aflicción llegarán a un término. ¿Cómo nos gloriaremos en el Señor que primero nos dio una esperanza viva y luego nos dio aquello que esperábamos? No seremos confundidos por nuestro amor. Jesús es para nosotros todo codiciable y nunca, nunca habremos de sonrojarnos por haberle entregado nuestros corazones. La visión de nuestro glorioso bien amado justificará la más entusiasta adhesión a Él. Nadie reprochará a los mártires por haber muerto por Él. Cuando los enemigos de Cristo estén cubiertos de desprecio sempiterno, los amantes de Jesús se verán honrados por todos los seres santos, porque eligieron el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. Deuteronomio capítulo 33, versículo 28. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, y también sus cielos destilarán rocío. Entre más habitemos solos, más seguros estaremos. Dios quiere que su pueblo esté separado de los pecadores. Su llamado para ellos es salir de medio de ellos. Un mundo cristiano es una gran monstruosidad que las Escrituras nunca contemplan. Un cristiano mundano está espiritualmente enfermo. Aquellos que transigen con los enemigos de Cristo pueden ser incluidos entre ellos. Nuestra seguridad radica no en hacer acuerdos con el enemigo, sino en hablar solo con nuestro mejor amigo. Si hacemos esto, habitaremos en seguridad a pesar de los sarcasmos, las calumnias y los escarnios del mundo. Estaremos seguros de la funesta influencia de su incredulidad, su altivez, su vanidad y su inmundicia. Dios también nos hará habitar confiados en aquel día, cuando el pecado sea visitado en las naciones por medio de guerras y hambrunas. El Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, pero él se detuvo a medio camino, no tuvo bendición hasta que, habiéndose propuesto ir a la tierra de Canaán, llegó a la tierra de Canaán. Abraham estaba confiado, estando solo, incluso en medio de enemigos. Lot no estaba seguro en Sodoma, aunque estuviera en un círculo de amigos. Nuestra seguridad radica en habitar aparte con Dios. Isaías capítulo 27 y versículo 3. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Cuando el mismo Señor habla en su propia persona, en vez de hacerlo a través de un profeta, la palabra tiene un peso peculiar para las mentes de los creyentes. El mismo Señor es el guardador de su propia viña. No la confía a nadie más, sino que le presta su propia atención. ¿Acaso no están bien guardados aquellos a quienes Dios guarda? Hemos de recibir riegos de gracia no solo cada día y cada hora, sino cada momento. ¿Cómo hemos de crecer? Cuán fresca y fructuosa ha de ser cada planta. Cuán ricos racimos han de producir las viñas. Pero los perturbadores se acercan, pequeñas zorras y el jabalí. Por tanto, el propio Señor es nuestro guardián, y eso lo hace a todas horas, tanto de noche como de día. Entonces, ¿qué podría dañarnos? ¿Por qué estamos temerosos? Él cuida, Él riega, Él guarda, ¿qué más necesitamos? 2 veces en este versículo el Señor dice, yo haré. Qué verdad, qué poder, qué amor, qué inmutabilidad encontramos en el grandioso yo haré de Jehová. ¿Quién puede resistirse a su voluntad? Si Él dice yo haré, ¿qué espacio hay para la duda? Con un yo haré de Dios podemos enfrentar todas las huestes del pecado, de la muerte y del infierno. Oh Señor, puesto que tú dices yo te guardaré, yo replico yo te alabaré. Primera de Samuel 12:22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. La elección de Dios de su pueblo es la razón para que permanezca con ellos y no los desampare. Él los escogió por su amor
y los ama por su elección. Su propia voluntad es la fuente de su elección y su elección es la razón de la continuidad de su agrado en ellos. Sería una deshonra para su grandioso nombre que los desamparara, pues mostraría ya sea que cometió un error en su elección o que era voluble en su amor. El amor de Dios tiene esta gloria, que nunca cambia y Él nunca empañará esta gloria. Por todos los recuerdos de las anteriores misericordias del Señor, hemos de estar seguros de que no nos desamparará. Aquel que ha ido tan lejos para convertirnos en su pueblo, no deshará la creación en su gracia. Él no ha obrado en nosotros tales maravillas para desampararnos después de todo. Su Hijo Jesús murió por nosotros y podemos estar seguros de que no murió en vano. ¿Acaso podría abandonar a aquellos por quienes derramó su sangre? Puesto que hasta aquí se ha agradecido en elegirnos y en salvarnos, será su complacencia bendecirnos todavía. Nuestro Señor Jesús no es un amante cambiante. Habiendo amado a los suyos, los sigue amando hasta el fin. Salmo 128:5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es una promesa para el hombre temeroso de Dios que camina en los caminos de la santidad con diligente atención. Él tendrá una bendición doméstica. Su esposa e hijos serán la fuente de una gran felicidad hogareña. Pero además, como un miembro de la Iglesia, él desea ver que la causa prospere, pues está tan preocupado por la causa del Señor como por la suya propia. Cuando el Señor edifica nuestra casa, es justo que deseemos ver edificada la casa del Señor. Nuestros bienes no serán en verdad un bien a menos que promovamos mediante ellos el bien de la Iglesia elegida del Señor. Sí, obtendrás una bendición cuando subas a las asambleas de Sión. Serás instruido, vivificado y consolado en el lugar donde la oración y la alabanza ascienden, y es dado el testimonio del grandioso sacrificio. Bendígate Jehová desde Sión. Y no solamente tú serás beneficiado, la misma Iglesia prosperará. Los creyentes se verán multiplicados y su santa obra se verá coronada de éxito. Ciertos hombres agraciados ven cumplida esta promesa para ellos durante toda su vida. Ay, cuando ellos mueren su causa a menudo se debilita. Debemos estar entre aquellos que traen buenas cosas a Jerusalén todos sus días. Señor, por tu misericordia, haznos como ellos. Mateo capítulo 13 y versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Cuando el Señor ha dado mucha gracia a un hombre, le dará más. Un poco de fe es como un huevo en el nido, más fe le será añadida. Pero no ha de ser una fe fingida, sino una fe real y verdadera. ¿Qué necesidad nos es impuesta para que logremos un trabajo sólido en materia de religión? En vez de profesar mucho sin poseer nada, pues uno de estos días la propia profesión nos sería quitada, si eso fuera todo lo que poseyéramos. La amenaza es tan verdadera como la promesa. Bendito sea el Señor, porque su método es que una vez que ha dado comienzo al otorgamiento de gracia por su Espíritu, continúa hasta que él, que tenía poco pero en verdad tenía ese poco, es llevado a tener en abundancia. Oh, anhelamos esa abundancia. La abundancia de la gracia es algo que ha de ser ambicionado. Es bueno saber mucho, pero es mejor amar mucho. Sería algo muy deleitable tener una abundancia de habilidad para servir a Dios, pero es mejor aún tener abundancia de fe para confiar en el Señor, para la habilidad y para todo lo demás. Señor, puesto que tú me has dado un sentido de pecado, ahonda mi odio al mal. Puesto que tú me has conducido a confiar en Jesús, eleva mi fe a una plena seguridad. Puesto que tú me has llevado a amarte, haz que sea arrebatado por un afecto vehemente por ti. Deuteronomio capítulo 20 versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Nuestras luchas no son contra los hombres, sino contra la maldad espiritual. Estamos en guerra contra el demonio y la blasfemia, y el error y la desesperación que él introduce en el campo de batalla. Luchamos contra todos los ejércitos del pecado, la impureza, la borrachera, la opresión, la infidelidad y la impiedad. Contra estas cosas contendemos ardorosamente, pero no con espada o lanza. Las armas de nuestra guerra no son carnales. Jehová, nuestro Dios, aborrece todo lo que es malvado y por tanto Él sale con nosotros para luchar por nosotros en esta cruzada. Él nos salvará y nos dará gracia para pelear una buena batalla y alcanzar la victoria. Podemos estar seguros de que si estamos del lado del Dios, Dios está de nuestro lado. Con tan augusto aliado, el conflicto nunca es dudoso en el mínimo grado. No se trata de que la verdad sea poderosa y haya de prevalecer,
sino que el poder radica en el Padre que es todopoderoso, y en Jesús que posee toda la potestad en el cielo, y en la tierra, y en el Espíritu Santo que cumple su voluntad entre los hombres. Soldados de Cristo, cíñanse su armadura, den en el blanco en el nombre del Dios de santidad, y por fe reciban su salvación. No permitan que pase este día sin asestar un golpe por Jesús y por la santidad. Isaías capítulo 33 y versículo 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Cuando los merodeadores habían vuelto a la tierra tan baldía como si hubiese sido devorada por langostas, y los guerreros que habían defendido la tierra se sentaron y lloraron como mujeres, entonces el Señor vino a su rescate. Cuando los viajeros desaparecieron de los caminos que conducían a Sión y Basán, y el Carmelo eran como viñas que no daban fruto, entonces el Señor se levantó. Dios es exaltado en medio de un pueblo afligido, cuando busca su rostro y confía en Él. Él es todavía más exaltado cuando en respuesta a sus clamores se engrandece para liberarlos y derrotar a sus enemigos. ¿Es un día de aflicción para nosotros? ¿Hemos de esperar ver ahora al Señor glorificado en nuestra liberación? ¿Nos hemos entregado a una ferviente oración? ¿Clamamos al Señor de día y de noche? Entonces el tiempo señalado para su gracia está cerca. Dios será engrandecido en la ocasión precisa. Él se levantará cuando sea más propicio para que su gloria sea manifestada. Deseamos su gloria más de lo que anhelamos nuestra propia liberación. Cuando el Señor es exaltado, entonces alcanzamos nuestro principal objetivo. Señor, ayúdanos de tal manera que podamos ver que tú mismo estás obrando, que te podamos exaltar en lo más íntimo de nuestras almas. Haz que todos los que nos rodean puedan ver cuán grande y bueno eres tú. Salmo 119:80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Podemos considerar que esta inspirada oración contiene la seguridad de que aquellos que se mantienen cerca de la palabra de Dios no tendrán nunca motivo de avergonzarse por haberlo hecho. Vean la oración, pide integridad de corazón. Un credo íntegro es bueno, un juicio íntegro concerniente a ese credo es mejor, pero un corazón íntegro hacia la verdad es lo mejor de todo. Hemos de amar la verdad, sentir la verdad y obedecer la verdad, pues de lo contrario no seríamos verdaderamente íntegros en los estatutos de Dios. Hay muchas personas en estos días malos que sean íntegras, o que el escritor y el lector sean ambos de este tipo. Muchos serán avergonzados en el último gran día, cuando todas las disputas sean decididas. Entonces verán la insensatez de sus inventos y estarán llenos de remordimiento por causa de su altiva infidelidad y su testarudo desafío al Señor. Por aquel que creyó lo que el Señor enseñó e hizo lo que el Señor ordenó, estará justificado en lo que hizo. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Los hombres que fueron muy calumniados y abusados verán que su vergüenza es convertida en gloria en aquel día. Debemos elevar la oración de nuestro texto y podremos estar seguros de que su promesa será cumplida en nosotros. Si el Señor nos hace íntegros, nos guardará seguros. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras que nos describen la seguridad experimentada en el lecho de muerte son muy dulces. Cuántas personas las han repetido con intenso deleite en sus últimas horas, pero el versículo es igualmente aplicable a las agonías de espíritu en medio de la vida. Algunos de nosotros, como Pablo, morimos diariamente por causa de una tendencia a la tenebrosidad del alma. En su peregrinación, Bunyan pone al valle de la sombra de muerte mucho antes que el río que fluye a los pies de las colinas celestiales. Algunos de nosotros hemos atravesado el oscuro y terrible desfiladero de la sombra de muerte varias veces, y podemos dar testimonio de que solo el Señor nos habilitó en medio de sus salvajes pensamientos, sus misteriosos horrores y sus terribles depresiones. El Señor nos ha sostenido y nos ha guardado por encima de todo temor real del mal. Aun cuando nuestro espíritu hubiese estado abrumado, hemos sido estrujados y abatidos, mas sin embargo hemos vivido, pues hemos sentido la presencia del grandioso pastor y hemos tenido la confianza de que su cayado impediría que el enemigo nos propinara un golpe mortal. Si el tiempo presente fuera oscurecido por las alas de cuervo, de una gran aflicción debemos glorificar a Dios por medio de una tranquila confianza en Él.
Jueces capítulo 4 versículo 9. Porque en manto de mujer venderá Jehová a Sísara. Este es más bien un texto inusual, pero podría haber almas en el mundo que tengan la suficiente fe para aferrarse a él. Barak, el hombre, aunque llamado a la guerra, tenía poca voluntad para el combate a menos que Débora fuera con él, y así el Señor determinó convertir ese combate en la guerra de una mujer. Por este medio él censuró la desidia del hombre y ganó para sí mayor renombre, y llenó de mayor vergüenza a los enemigos de su pueblo. El Señor puede usar todavía débiles agencias. ¿Por qué no habría de usarme a mí? Él puede usar a personas que no son llamadas comúnmente a grandes compromisos públicos. ¿Por qué no habría de usarte a ti? La mujer que mató al enemigo de Israel no era ninguna amazona, sino la esposa que estaba en su tienda. No era un orador, sino una mujer que ordeñaba las vacas y hacía mantequilla. ¿No podía ser el Señor, o más bien el Señor, usar a cualquiera de nosotros para cumplir su propósito? Alguien pudiera venir a la casa hoy, tal como Sísara acudió a la tienda de Jael. Nuestra labor no es matarlo, sino salvarlo. Recibámoslo con gran amabilidad y luego presentemos la bendita verdad de la salvación por medio del Señor Jesús, nuestro grandioso sustituto, y luego recalquemos el mandamiento: cree y vivirás. ¿Quién sabe si algún pecador de corazón empedernido se ha quebrantado hoy por el Evangelio? Proverbios capítulo 10 versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. No hay ninguna duda al respecto. El temor del Señor conduce a hábitos virtuosos, y estos previenen ese desperdicio de la vida que proviene del pecado y del vicio. El santo reposo que brota de la fe en el Señor Jesús ayuda grandemente también al hombre cuando está enfermo. Todo médico se alegra de tener un paciente cuya mente esté completamente tranquila. La preocupación mata, pero la confianza en Dios es como una medicina que sana. Por lo tanto, tenemos todos los preparativos para una larga vida, y si realmente es para nuestro bien, veremos una buena ancianidad, y llegaremos a nuestras tumbas como mieses recogidas en su estación. No hemos de estar sobrecogidos con una súbita expectación de muerte en el momento en que nos duela un dedo, sino más bien hemos de esperar que tengamos que trabajar a lo largo de una considerable longitud de días. ¿Y qué importa que seamos llamados pronto a la esfera superior? Ciertamente no habría nada de deplorar en un llamado así, sino que todo sería más bien un goce. Vivos o muertos pertenecemos al Señor. Si vivimos, Jesús estará con nosotros; si morimos, nosotros estaremos con Jesús. La verdadera prolongación de la vida consiste en vivir mientras vivimos, sin perder el tiempo, sino usando cada hora para los propósitos más elevados. Que así sea en este día. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Sennacherib no pudo ni siquiera hostigar a la ciudad. Él se había jactado audiblemente, pero no pudo llevar a cabo sus amenazas. El Señor es capaz de detener a todos los enemigos de su pueblo en el propio acto. Cuando el león tiene al cordero entre sus fauces, el grandioso pastor de las ovejas puede arrebatarle su presa. Nuestro apuro extremo solo aporta una oportunidad para un mayor despliegue del poder y la sabiduría divinos. En el caso que tenemos ante nosotros, el temible enemigo ni siquiera se presentó delante de la ciudad que tenía sed de destruir. Ninguna flecha destructora pudo ser lanzada sobre sus muros, ni máquinas de asedio pudieron ser colocadas para derribar sus castillos, ni pudieron construir terraplenes desde los cuales pudieran disparar a sus habitantes. Tal vez en nuestro caso el Señor también impedirá que nuestros adversarios no nos hagan el menor daño. Ciertamente, Él puede alterar sus intenciones o hacer que sus designios sean tan infructuosos que los abandonen de buen grado. Confiemos en el Señor y guardemos su camino, y Él cuidará de nosotros. Sí, Él nos llenará de asombrada alabanza cuando veamos la perfección de su liberación. No debemos temer al enemigo hasta que realmente venga, y entonces hemos de confiar en el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 25 y versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué, pues, se hará de los 100 talentos que ha dado el ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Si han cometido un error, asuman la pérdida ocasionada, pero no actúen de forma contraria a la voluntad del Señor.
El Señor puede darles mucho más de lo que pudiesen perder, y si no fuera así, ¿acaso estarían dispuestos a regatear y a negociar con el Señor? El rey de Judá había tomado a sueldo un ejército proveniente del pueblo idólatra de Israel, y le fue ordenado que enviara a casa a los hombres de combate, porque el Señor no estaría con ellos. Él estaba dispuesto a enviar de regreso al ejército, aunque se quejaba de haber pagado en balde los 100 talentos. ¡Oh, qué vergüenza! Si el Señor daría la victoria sin necesidad de los mercenarios, en verdad era un negocio pagarle los sueldos y deshacerse de ellos. Estén dispuestos a perder dinero por causa de la conciencia, por causa de la paz y por causa de Cristo. Tengan la seguridad de que las pérdidas por causas del Señor no son pérdidas. Incluso en esta vida son recompensas con creces. En algunos casos el Señor previene que ocurra alguna pérdida. En cuanto a nuestra vida inmortal, lo que perdamos por Jesús es invertido en el cielo. No se angustien por el desastre aparente, sino escuchen el susurro. Jehová puede darte mucho más que esto. Juan capítulo 1 y versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sí, para nosotros esta visión es clara incluso en este día. Nosotros en verdad vemos el cielo abierto. Jesús mismo ha abierto ese reino para todos los creyentes. Contemplamos el lugar de misterio y de gloria, puesto que Él nos lo ha revelado. Entraremos pronto allí, puesto que Él es el camino. Ahora vemos la explicación de la escalera de Jacob. Entre la tierra y el cielo hay un comercio santo. La oración asciende y las respuestas descienden por la vía de Jesús, el mediador. Vemos esta escalera cuando vemos a nuestro Señor. En Él, una escalinata de luz, provee ahora una vía libre al trono del Altísimo. Debemos usarla y enviar a lo alto por medio de ella a los mensajeros de nuestras oraciones. Nosotros mismos viviremos la vida angélica si corremos al cielo en intercesión y nos asimos de las bendiciones del pacto y luego descendemos de nuevo para esparcir esos dones entre los hijos de los hombres. Esta visión especial que Jacob solo vio en un sueño, nosotros la convertiremos en una esplendente realidad. En este precioso día subiremos y bajaremos por la escalera cada hora, escalando en comunión y bajando en esfuerzos para salvar a nuestros semejantes. Oh Señor Jesús, esta es tu promesa, permítenos tener el gozo de verla cumplida. Santiago capítulo 5 versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La última palabra del cantar de amor es: apresúrate, amado mío, y entre las últimas palabras del Apocalipsis leemos: el Espíritu y la esposa dicen ven. A lo cual el esposo celestial responde: ciertamente vengo en breve. El amor anhela la gloriosa aparición del Señor y se goza con esta dulce promesa. La venida del Señor se acerca. Esto tranquiliza nuestras mentes en cuanto al futuro. Miramos con esperanza a través de esta ventana. Esta sagrada ventana de ágata deja entrar torrentes de luz sobre el presente y nos pone en una excelente condición para un trabajo o un sufrimiento inmediatos. ¿Estamos siendo probados? Entonces la cercanía de nuestro goce susurra paciencia. ¿Nos estamos debilitando porque no vemos la cosecha producto de nuestra siembra? Nuevamente esta gloriosa verdad clama para nosotros: tened paciencia. ¿Acaso nuestras multiplicadas tentaciones nos conducen a dudar en lo más mínimo? Entonces la seguridad de que antes de que pase mucho tiempo el Señor estará aquí nos predica con base en este texto. Afirmad vuestros corazones. Sean firmes, sean estables, sean constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pronto escucharán las trompetas de plata que anuncian la venida de su Rey. No deben tener el menor miedo. Defienden al fuerte. Defiéndalo, pues Él viene. Sí, Él podría aparecer en este preciso día. Salmo 140:13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Oh, anhelo que mi corazón sea recto para que siempre pueda bendecir el nombre del Señor. Él es tan bueno para con aquellos que son buenos que yo ansío contarme entre ellos y sentirme lleno de agradecimiento cada día. Tal vez los justos sean zarandeados por un momento cuando su integridad conduce a severas pruebas, pero en verdad el día vendrá en el que bendigan a su Dios por no haber cedido a malignas sugerencias ni adoptar políticas cambiantes. A la larga los hombres verdaderos darán gracias al Dios de los justos por haberles conducido por el camino recto. Oh, que yo me pudiera contar entre ellos.
¿Qué promesa esta contenida en esta segunda cláusula? Los rectos morarán en tu presencia. Ellos permanecerán siendo aceptados mientras que otros solo serán condenados. Serán cortesanos del grandioso Rey y gozarán de una audiencia siempre que la deseen. Serán personas favorecidas a quienes Jehová sonríe y con quienes sostiene una comunión de gracia. Señor, yo ambiciono este excelso honor, este precioso privilegio. Será el cielo en la tierra si puedo gozar de ello. Hazme recto en todas mis cosas para que pueda estar hoy y mañana y cada día en tu presencia celestial. Entonces daré gracias a tu nombre, sempiternamente. Amén. Jueces capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué mirada le dio el Señor a Gedeón? Lo condujo a pasar del descorazonamiento a un santo valor. Si nuestra mirada al Señor nos salva, ¿qué no hará su mirada a nosotros? Señor, mírame en este día y dame vigor para los correspondientes deberes y conflictos. ¿Qué palabra fue esta que Jehová habló a Gedeón? Ve, no debía dudar, podría haber respondido como ve con toda esta debilidad. Pero si el Señor determinó que esa palabra era inadmisible diciéndole ve con esta tu fuerza, el Señor con su mirada le había transmitido poder y ahora solo tenía que usarlo y salvar a Israel hiriendo a los madianitas. Pudiera ser que el Señor tenga más que hacer por mi medio de lo que jamás imaginé. Si Él me ha mirado, me ha hecho fuerte, por fe de ejercitar el poder que me ha confiado. Él nunca me ordena que desperdicie mi tiempo con esta mi fuerza. ¿Qué pregunta me hace el Señor al igual que la hizo a Gedeón? ¿No te envío yo? Sí, Señor, tú me has enviado, y yo iré con esta mi fuerza. A tu mandato yo voy, y yendo tengo la seguridad de que tú vencerás por mí. Jeremías, capítulo 33 y versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos estimula a orar. La gente nos dice que la oración es un ejercicio piadoso que no goza de influencia alguna excepto en la mente involucrada en ella. Nosotros sabemos que no es así. Nuestra experiencia declara que esa aseveración infiel es 1000 veces una mentira. Aquí Jehová, el Dios viviente, promete claramente responder a la oración de su siervo. Invoquémosle una vez más y no alberguemos ninguna duda en cuanto al tema de que nos oiga y nos responda. ¿El que hizo el oído acaso no oirá? ¿Quién dio a los padres el amor por sus hijos? ¿No escuchará los clamores de sus propios hijos e hijas? Dios responderá a su pueblo suplicante en su angustia. Él tiene maravillas reservadas para ellos. Él hará en favor de ellos lo que nunca ha visto, ni han oído ni han soñado. Él inventaría nuevas bendiciones si fuese necesario. Él despojaría al mar y a la tierra para alimentarlos. Él enviaría a cada ángel desde el cielo para socorrerlos, si su zozobra así lo requiriera. Él nos asombrará con su gracia y nos hará sentir que nunca había sido hecho así de esa manera. Todo lo que pide de nosotros es que clamemos a Él. No puede pedir nada menos de nosotros. Entreguémosle alegremente nuestras oraciones de inmediato. Ezequiel capítulo 16 versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. A pesar de nuestros pecados, el Señor es todavía fiel en su amor hacia nosotros. Él tiene memoria. Vean cómo recuerda aquellos nuestros tempranos días cuando concertó un pacto con nosotros y nos hizo suyos. Felices días aquellos. El Señor no nos echa en cara esos días ni nos acusa de ser insinceros. No, Él más bien mira su pacto con nosotros y no nuestro pacto con Él. No hubo hipocresía de parte suya en este sagrado pacto en lo absoluto. Cuán misericordioso es el Señor de tener memoria en amor. Él mira también hacia adelante. Él tiene la determinación de que el pacto no falle. Si nosotros no permanecemos firmes en el pacto, Él sí. Él declara solemnemente, estableceré contigo un pacto sempiterno. No tiene en mente retirar sus promesas. Bendito sea su nombre, ya que ve el sello sagrado, la sangre del pacto eterno, y recuerda nuestra fianza en quien ratificó ese pacto, es decir, su propio amado Hijo, y por tanto, permanece en sus compromisos del pacto. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oh Señor, pon esta preciosa palabra en mi corazón y ayúdame para que me alimente de ella durante todo este día.
Génesis capítulo 48 y versículo 21. Dios estará con vosotros. El buen anciano Jacob no podía estar más con José, pues su hora de morir había llegado, pero dejaba a su hijo sin ansiedad, pues dijo confiadamente: Dios estará con vosotros. Cuando nuestras más amadas relaciones o nuestros más sutiles amigos son llamados al hogar por la muerte, debemos consolarnos con la reflexión de que el Señor no se ha apartado de nosotros, sino que vive para nosotros y permanece con nosotros para siempre. Si Dios está con nosotros, estamos en una compañía ennoblecedora, aunque seamos pobres y despreciados. Si Dios está con nosotros, tenemos una fuerza que es suficiente para todo, pues nada es demasiado difícil para el Señor. Si Dios está con nosotros, estamos seguros siempre, pues nadie puede hacer daño a quienes caminan bajo su sombra. Oh, qué gozo tenemos aquí. No solo Dios está con nosotros, sino que estará con nosotros como individuos, con nosotros como familias, con nosotros como iglesias. ¿Acaso no es el propio nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Acaso no es esto lo mejor de todo, que Dios esté con nosotros? Hemos de ser valerosamente diligentes y gozosamente esperanzados. Nuestra causa ha de prosperar y la verdad ha de triunfar, pues el Señor está con aquellos que están con Él. Que durante todo este día esta preciosa palabra sea gozada por cada creyente que lea. Que lea la chequera del banco de la fe. No hay una mayor felicidad posible. Salmo 127, 2. Pues que a su amado dará Dios el sueño. La nuestra no es una vida de ansioso afán, sino de fe feliz. Nuestro Padre Celestial suplirá las necesidades de sus propios hijos y Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Por tanto, podemos retirarnos a la cama a la hora indicada, sin necesidad de agotarnos quedándonos despiertos hasta tarde para tramar y planear y fraguar. Si hemos aprendido a confiar en nuestro Dios, no nos quedaremos despiertos mientras el miedo roe nuestros corazones. Pondremos nuestras preocupaciones en el Señor y nuestra meditación acerca de Él será dulce, y Él nos dará un sueño reparador. Ser el amado del Señor es el honor más elevado posible, y quien lo tiene debería sentir que la propia ambición no podría desear nada más, y por tanto cualquier deseo egoísta debe dormir. ¿Qué más hay incluso en el cielo que el amor de Dios? Reposa entonces, oh alma, pues posees todas las cosas. Sin embargo, damos vueltas de un lado al otro, a menos que el propio Señor nos proporcione no solo las razones para el descanso, sino el descanso mismo. Si Él hace esto, Jesús mismo es nuestra paz, nuestro reposo, nuestro todo. En su pecho dormimos en perfecta seguridad, tanto en la vida como en la muerte. Rociado de nuevo con la sangre perdonadora, me acuesto a descansar como en los brazos de mi Dios o en el pecho de mi Salvador. Salmo 48:14. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Necesitamos un guía. Algunas veces daríamos todo lo que poseemos para que se nos dijera exactamente qué hacer y a dónde acudir. Estamos dispuestos a hacer lo recto, pero no sabemos cuál de dos caminos hemos de seguir. Oh, anhelamos un guía. El Señor nuestro Dios condesciende a servirnos como guía. Él conoce el camino y será nuestro piloto a lo largo de la ruta hasta que lleguemos en paz al término de nuestra jornada. Ciertamente no deseamos una dirección más infalible. Pongámonos absolutamente bajo su guía y nunca perderemos nuestro camino. Hagámosle nuestro Dios y descubriremos que Él es nuestro guía. Si seguimos su ley, no perderemos el camino recto de la vida, a condición de que primero aprendamos a apoyarnos en Él cada paso que demos. Nuestro consuelo es que, puesto que Él es nuestro Dios por siempre, y para siempre no cesará de estar con nosotros como nuestro guía, aún más allá de la muerte nos conducirá, y entonces moraremos con Él eternamente y no saldremos jamás. Esta promesa de una guía divina implica una seguridad vitalicia, salvación de inmediato, guía hasta nuestra última hora y luego bendición ilimitada. ¿No debería cada quien buscar esto en la juventud, regocijarse en ello en la edad adulta y descansar en ello en la ancianidad? En este día busquemos la guía antes de aventurarnos a traspasar las puertas. Mateo capítulo 4 y versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios así lo quisiera, nosotros podríamos vivir sin pan, de igual manera que lo hizo Jesús durante 40 días, pero no podríamos vivir sin su palabra. Por esa palabra fuimos creados y por ella únicamente podemos continuar existiendo, pues Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
El pan es una causa segunda. El propio Señor es la primera fuente de nuestra subsistencia. Él puede obrar sin la causa segunda, así como con ella, y no hemos de sujetarle a un modo de operación. No debemos ser demasiado ávidos de lo visible, sino que hemos de mirar al Dios invisible. Hemos oído que algunos creyentes decían que en la extrema pobreza, cuando el pan escaseaba, sus apetitos disminuirían también, y para otros, cuando las provisiones comunes fallaron, el Señor les envió ayuda inesperada. Pero hemos de tener la palabra del Señor. Solo con ella podemos resistir al demonio. Si fuéramos despojados de la palabra, nuestro enemigo nos tendría en su poder, pues pronto desfalleceríamos. Nuestras almas necesitan alimento y no hay ningún alimento para ellas fuera de la palabra del Señor. Todos los libros y todos los predicadores del mundo no podrían proporcionarnos una sola comida. Únicamente la palabra de la boca de Dios puede llenar la boca de un creyente. Señor, danos por siempre este pan. Lo apreciamos por encima de los exquisitos bocados reales. Jeremías capítulo 39 y versículo 17. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temas. Cuando los fieles del Señor están sufriendo por Él, recibirán dulces mensajes de amor de Él mismo y algunas veces recibirán buenas nuevas para sus simpatizantes y sus ayudadores. Ebed-Melech no era sino un etíope menospreciado, pero fue benévolo con Jeremías, y por eso el Señor le envió esta especial promesa por boca de su profeta. Hemos de tener presente siempre a los siervos perseguidos de Dios, y Él nos galardonará. Ebed-Melech iba a ser liberado de aquellos hombres cuya venganza temía. No era sino un pobre hombre de piel negra, pero Jehová habría de cuidarlo. Miles fueron asesinados por los caldeos, pero este pobre negro humilde no podía ser dañado. También nosotros podríamos estar temerosos de algunos grandes que tienen amargura en contra nuestra, pero si hemos sido fieles a la causa del Señor, en la hora de la persecución, Él será fiel para con nosotros después de todo. ¿Qué puede hacer el hombre sin el permiso del Señor? Él pone un freno en la boca del furor y una brida en la cabeza del poder. Temamos al Señor y no tendremos que temer de nadie más. Ningún vaso de agua fría dado a un despreciado profeta de Dios quedará sin recompensa. Y si defendemos a Jesús, Jesús nos defenderá. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De todas las estrellas del cielo, la estrella polar es la más útil para el marinero. Este texto es una estrella polar, pues ha guiado a más almas a la salvación que cualquier otra escritura. Es entre las promesas lo que es la osa mayor entre las constelaciones. Varias palabras en el texto brillan con esplendor peculiar. Aquí tenemos el amor de Dios con un de tal manera incorporado que señala su grandeza sin medida. Luego tenemos el don de Dios en toda su gratitud y grandeza. Este también es el Hijo de Dios, ese don único e inapreciable de un amor que no se podía manifestar plenamente hasta que el unigénito del cielo hubo sido enviado para vivir y morir por los hombres. Estos 3 puntos están llenos de luz. Luego está el simple requerimiento de creer, que apunta graciosamente a un camino de salvación apropiado para los hombres culpables. Esto está apoyado por una amplia descripción. Todo aquel que en él cree. Muchos que se habrían sentido excluidos por una palabra más estrecha han encontrado espacio en todo aquel. Luego viene la grandiosa promesa, que los creyentes en Jesús no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Esto es muy alentador para todo hombre que se sienta que está a punto de perecer y que no puede salvarse a sí mismo. Nosotros creemos en el Señor Jesús y tenemos vida eterna. Isaías capítulo 49 y versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Son tan dulces los consuelos del Señor que no solo los propios santos pueden cantarles, sino que incluso los cielos y la tierra pueden entonar la canción. Se requiere de mucho para hacer que un monte cante, y sin embargo el profeta congrega un notable coro de montes. Él quiere poner a cantar al Líbano y al Sirión, y a los elevados montes de Basán y Moab, a todos ellos debido a la gracia de Jehová para con Sión, que es suya.
¿No podemos nosotros también hacer de los montes de la dificultad y de la prueba y del misterio y del trabajo, que estos se conviertan en ocasiones para alabar a nuestro Dios? Prorrumpid en alabanzas, oh montes. Esta palabra de promesa que nuestro Dios tendrá misericordia para con sus afligidos contiene todo un replique de campanas. Oigan la música, cantad, alégrate. Prorrumpid en alabanzas. El Señor quiere que su pueblo sea feliz debido a su inmutable amor. No quiere que estemos tristes ni recelosos. Él reclama de nosotros la adoración de corazones creyentes. Él no nos puede fallar. ¿Por qué habríamos de suspirar o de caer como si fuera a fallarnos? Oh, anhelamos una arpa bien afinada, o anhelamos voces como las de los querubines delante del trono. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros no podemos ver a los ángeles, pero basta con que ellos nos vean a nosotros. Hay un grandioso ángel del pacto a quien amamos, aunque no le hayamos visto, y su ojo siempre nos vigila tanto de día como de noche. Tiene un ejército de ángeles bajo sus órdenes, y hace que vigilen a sus santos y los guarden de todo mal. Si los demonios nos hacen daño, los seres brillantes nos sirven. Noten que el Señor de los ángeles no viene y va, ni hace visitas pasajeras, sino que Él y su ejército acampan en torno nuestro. Los cuarteles generales del ejército de salvación están donde viven aquellos cuya confianza está depositada en el Dios viviente. Este campamento rodea a los fieles, así que no pueden ser atacados desde ningún lado a menos que el adversario pudiera abrirse paso por entre las trincheras del Señor de los ángeles. Tenemos una protección fija, una vigilancia permanente. Con los mensajeros de Dios sirviéndonos como centinelas, no seremos sorprendidos por inesperados asaltos, ni seremos tragados por fuerzas irresistibles. Este versículo promete liberación por medio del grandioso capitán de nuestra salvación, y obtendremos esa liberación una y otra vez hasta que nuestra guerra sea completada y cambiemos el campo de conflicto por el lugar de reposo. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Si David habló de esta manera, podemos estar seguros de que el hijo de David piensa de la misma manera. Jesús busca hombres fieles y fija sus ojos en ellos para observarlos, para sacarlos adelante, para animarlos y para recompensarlos. Ningún hombre de corazón sincero debe pensar que no es tomado en cuenta. El propio Rey tiene puestos sus ojos en él. Hay dos resultados que se derivan de esta noticia real. Primero leemos para que estén conmigo. Jesús lleva a los fieles a su casa, los coloca en su palacio, los hace sus compañeros y se deleita en su compañía. Hemos de ser fieles a nuestro Señor y Él mismo se manifestará luego a nosotros. Cuando nuestra fidelidad nos cueste más, será más recompensada. Entre más furiosamente nos rechacen los hombres, más gozosamente nos recibirá el Señor. Además, Él dice del hombre sincero, éste me servirá. Jesús usará para su propia gloria a aquellos que desprecian los ardides de la política y le son fieles a Él, a su palabra y a su cruz. Estos estarán en su séquito real y serán los honrados siervos de su majestad. La comunión y la utilidad son la paga de la fidelidad. Señor, hazme fiel para que habite contigo y te sirva. Salmos 102, 13 y 14. Tú levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Sí, nuestras oraciones por la iglesia serán oídas. El tiempo señalado ha llegado. Nosotros amamos la reunión de oración y la escuela dominical y todos los servicios de la casa del Señor. Estamos ligados de corazón a todo el pueblo de Dios y podemos decir verdaderamente: no hay una sola oveja en todo tu rebaño que yo desdeñaría alimentar. No hay un solo adversario ante cuya faz yo temería defender tu causa. Si este fuera el sentir general, pronto gozaríamos de tiempos de refrigerio provenientes de la presencia del Señor. Nuestras asambleas serán muy concurridas, los santos serán revividos y los pecadores serán convertidos. Esto solo puede venir por la misericordia del Señor, pero vendrá y somos llamados a esperarlo. El tiempo señalado ha llegado. Hemos de ser motivados,
Debemos amar cada una de las piedras de nuestra Sión. Aunque estén caídas, hemos de valorar la verdad más insignificante, la ordenanza más insignificante y el creyente más insignificante, aunque algunos los desprecien como si solo fuesen polvo. Cuando favorecemos a Sión, Dios está a punto de favorecerla. Cuando nos deleitamos en la obra del Señor, el propio Señor se deleitará en ella. Juan capítulo 11 y versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, nosotros lo creemos. No moriremos eternamente. Nuestra alma podrá ser separada de nuestro cuerpo, y esto es un tipo de muerte, pero nuestra alma nunca será separada de Dios, que es la muerte verdadera, la muerte con la que fue amenazado el pecado, la sentencia de la peor muerte que pueda ocurrir. Nosotros creemos en esto de manera sumamente cierta, pues ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Acaso perderá Cristo alguna parte de su cuerpo? Estamos desposados con Jesús. ¿Acaso podría Él experimentar un duelo y enviudar? Eso no es posible. Hay una vida dentro de nosotros que no es susceptible de ser separada de Dios. Sí, y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y cómo entonces podríamos morir? El propio Jesús es nuestra vida y por tanto no hay muerte para nosotros, pues Él no puede morir otra vez. En Él morimos una vez al pecado y la sentencia capital no puede ser ejecutada una segunda vez. Vivimos ahora y vivimos para siempre. La recompensa de la justicia es la vida eterna y nosotros tenemos nada menos que la justicia de Dios y por tanto tenemos derecho a la más excelsa recompensa. Viviendo y creyendo, nosotros creemos que viviremos y gozaremos. Por tanto, seguimos adelante con la plena certeza de que nuestra vida está segura en nuestra cabeza viviente.